Hola amigos, ¿cómo están? Lindo atardecer por acá, día 31 de mayo del 2025. Acabo de avisar que iba a hacer un en vivo. Voy a esperar que alguien se una para decirme si se escucha bien, que eso es lo importante, y a ir entregando los temas que vamos a tratar hoy día. Muy interesante lo que está ocurriendo, así que quería compartirlo con ustedes. Espero que ustedes también lo disfruten y estén tan felices como yo de esta noticia. Vamos a ir esperando que alguien se sume. Por ahí veo que están llegando. Si alguien está por ahí, por favor me dice si se escucha bien, para ya comenzar por lo menos a dar el marco de los mensajes o lo que vamos a transmitir hoy día. Por acá, Carmen Castro, hola, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Lucía, saludos desde Córdoba, Argentina. Me dice que se escucha bien. Perfecto, gracias. Gilda Peña también, se escucha perfecto. Perfecto, súper. Elizabeth Quiroz también, saludo desde Osorno, desde Chile. Un saludo grande. Bueno, poco a poco ahí se van sumando. Ros de España. Desde México también, Higinio. Maribel García. Desde México también. Hoy qué bueno que sean desde México porque el tema va por ahí hoy día. Bueno, decirles que me habría gustado transmitir este envío apenas escuché lo que estaba transmitiendo Jaime Maussan. Es muy interesante los estudios que él está haciendo. Entonces, para irnos ordenando, el tema que vamos a tratar hoy día va a estar todo entrelazado. Primero con el enigma de las esferas de Buga, eh, un programa que transmitió Jaime Maussan, y con el estudio que hizo la UNAP, que confirma el hallazgo de fibra óptica en las esferas de Buga. Todo eso relacionado con los apagones y todo eso relacionado con la llegada de nuestros hermanos visitantes. También con el campo electromagnético y con los estudios de Nikola Tesla. Ustedes me dirán, pero ¿qué omelette estoy haciendo aquí? ¿Qué mezcla de ingredientes? Pero es que es muy interesante y nada está desconectado de nada. Creo que todo va entrelazado. Y en la medida que iba escuchando el estudio que está haciendo Jaime Maussan, impresionante, porque yo estaba muy contenta. Bueno, también decirle a las personas que se van integrando que por favor, si es primera vez que están aquí en el canal, vean en el sector de videos los mensajes anteriores para que vayan entendiendo el trabajo que aquí se va haciendo, porque de repente aparece ahí alguna persona y escribe algo como que no comprende, pero si realmente no ha mirado los videos o no ha visto los en vivos, claro, hay muchas cosas que no va a entender. Más aún que este canal, más que seguir está dedicado al proceso de transición planetaria, pero más que seguir una orientación, por así decirlo, devocional o religiosa, tratamos de seguir algo bastante científico, práctico y ojalá empírico, comprobable. Y esto de acá, que vamos a hablar hoy día, yo creo que retrata mucho hacia dónde vamos caminando. Eh, Rosalena también está por ahí llegando, más personas. Entonces, vamos a ir comenzando. Yo subí en el transcurso de la semana, en la medida que iba apareciendo toda esta investigación de Jaime Maussan referente a las esferas de Buga, que ha sido un trabajo excepcional el que ha hecho, muy serio, junto a la Universidad Nacional de México. Eh, bueno, ellos encontraron estas esferas que en realidad cayeron en Colombia y la persona que tuvo el coraje, realmente la valentía de recogerla y entregarlas para el estudio a Jaime Maussan junto a la universidad,
Vale decir que esta persona también sufrió algunas consecuencias producto de la radioactividad que tenían estas esferas, por el entusiasmo de verla caer y poderla tomar y hacer esta investigación, él las tomó. Y pasan entonces a Jaime Maussan, que empieza a hacer una investigación bien exhaustiva con la colaboración del ingeniero Rodolfo Garrido. Y van realizando diversos estudios en la Universidad Autónoma de México. Entonces, todo esto que vamos a hablar acá está científicamente comprobado. ¿Qué es lo que van descubriendo? Van descubriendo que estas esferas no flotaban específicamente porque tuvieran un motor o alguna fórmula de propulsión interna, sino que estas esferas lograban mantenerse a flote por el electromagnetismo que estaban produciendo. Y en ese sentido se empiezan a hacer varias pruebas dentro de la universidad y se crea un aparato que le dé movimiento a esta esfera, porque acá se logra comprender un poco lo que explicaba Nikola Tesla en cuanto a obtener energía absolutamente gratuita, justamente con uno de los inventos que él hizo. Y decirles también acá que en algún momento el guardián me explicó eh, que cuando las almas van a reencarnar a diferentes planetas o a diferentes mundos con diferentes grados de evolución en estos mundos o de diferentes frecuencias vibracionales, ya sea lugares de tercera dimensión, de cuarta o de quinta, generalmente cuando estas almas vienen a planetas que están en pequeños en procesos de comienzo evolutivo, como en la tercera dimensión, traen de repente un alma que es más evoluida y que viene con más conocimiento y que cuando entra obviamente a esta densidad, como todos sabemos, viene el velo del olvido, olvida muchas de las cosas. Sin embargo, parte de esa información aún está activa. Y eso me explica el guardián, que fue el caso de Nikola Tesla. Él era un ser también de origen estelar, que venía con un grado evolutivo más allá del que nosotros teníamos acá, y por eso pudo traer estas chispas de luz en cuanto a los avances científicos. Y él, entonces, como les comentaba, es capaz de comprender y de manifestar y de alguna forma comprobar científicamente que se podía obtener energía de forma gratuita, justamente trabajando con estos campos electromagnéticos. ¿Y qué ocurre aquí? Eh, que para que el campo electromagnético de algún aparato funcione es necesario movimiento. Entonces, en este ensayo totalmente monitoreado en la Universidad Autónoma de México, lo que se hace es crear o generar un aparato que le comience a dar velocidad y movimiento a esta esfera. Y una vez que eso es logrado, esta esfera, a través de diferentes condiciones, vuelve a tener las condiciones ideales para poderse desplazar y mantenerse, por así decirlo, entre comillas, levitando. Entonces, es de gran importancia esta comprobación científica que se hizo de la capacidad de cualquier elemento de poder transportarse de un lado a otro a través del proceso del electromagnetismo. Y cómo funciona también este proceso, cómo es necesario el movimiento, cómo son necesarios también campos electromagnéticos diversos. Entonces van comprobando todo esto, logran a que la esfera nuevamente se pueda mover o desplazar. Y a la par de eso, ahí hay también un asunto que hace con el desplazamiento de las arañas. Ambos videos los subí a Tribu Mensajes de Sirius en Telegram. Y si no, ustedes pueden entrar al canal de Jaime Maussan y también buscarlo. Si bien hay diversos videos, pero son principalmente los últimos.
en que va contando todo este relato del proceso de estudio científico que se hizo y las comprobaciones empíricas. Entonces es bastante interesante verlo, seguirlo y sobre todo comprenderlo. Y también ahí él demuestra que los insectos, o sea, las arañas, pueden también desplazarse por alguna de estas cualidades o atributos. Muy interesante también el estudio que hace ahí. ¿Y qué tiene de importancia o qué tiene que ver esto con los mensajes que nos deja el guardián y que vamos transmitiendo siempre? Entender que nuestra esfera planetaria también de alguna forma se mueve por estos campos electromagnéticos y por todas las energías entonces que la van circundando. Y en algún momento nosotros hemos transmitido acá lo relacionado con los apagones de luz, con estas situaciones que han ocurrido acá. Eh, Muchas personas generalmente dicen que esto es específicamente por nuestros hermanos de la no luz que están generando todo este proceso. Pero como nos ha explicado el guardián, el campo electromagnético de la Tierra se ve afectado por el Sol, por justamente las llamaradas solares y por toda esta energía que de alguna forma está emanando hacia nosotros. Sin ir más lejos, hoy día estamos recibiendo una tormenta solar bastante potente y que, como ya he ido explicando en diversos lives, va afectando todos nuestros aparatos electrodomésticos y todo lo que es eléctrico, como también a todos los seres sintientes que habitamos este planeta. Por eso lo que siempre voy comentando acá en cuanto a la sintomatología que vamos vivenciando. Lo que él me explica, que cuando estos cortes de luz se deben a la actividad solar, de alguna forma, una vez que pasa esta tormenta o estas eyecciones de masa coronal o todos estos procesos que tiene el Sol, nosotros, como seres humanos acá, podemos recuperar esa energía y de alguna forma, pasado un determinado tiempo, que pueden ser horas, que puede ser un día o tal vez un poco más, podemos entonces volver a activar toda la electricidad que nosotros necesitamos. Diferente es un hecho que va a ocurrir más adelante y que también lo transmití hace tiempo, pero creo que voy a volver a buscar el mensaje para refrescar la memoria, explicar un poquito de qué se trata, porque yo creo que ese mensaje ya fue hace prácticamente 2 años, de cuando la Tierra se detenga con todo este proceso de transición planetaria. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a haber una condición de la parada de la rotación de la Tierra, debido a que las condiciones electromagnéticas van a estar totalmente afectadas. Y en este caso no habrá medios terrenos para volver a activar la electricidad aquí en la Tierra. Y esto es lo que se relaciona con el campo electromagnético y me interesa también que quede claro. Entonces tenemos dos situaciones. La primera que se debe a los cortes de luz por el efecto de las llamaradas solares o de toda esta energía solar que está llegando en el campo electromagnético de la Tierra, que indudablemente la afecta, como a todos los seres sintientes que en ello habitan, pero que de alguna forma es subsanable, ya sea que pasen horas o que pueda pasar un día. Y una segunda situación que tiene que ver con un proceso que va a ocurrir más adelante, en que la Tierra efectivamente va a parar. Entonces ahí el campo electromagnético va a estar muy, muy afectado y no va a ser posible para nosotros, los habitantes del planeta, volverlo a recuperar. ¿Qué me dice él? No he pasado todavía, no tengo todo el mensaje, pero voy a leerles acá una síntesis. Me dice, la Tierra es como un dínamo o como un motor. Si ella está en movimiento, ella genera un campo electromagnético que genera electricidad. O sea, miren acá la sincronicidad y la comprobación empírica
del estudio que está haciendo Jaime Maussan junto a este ingeniero del enigma de las esferas de Buga. Cuando el campo magnético es muy, muy afectado y se acaba el movimiento, entonces esta esfera, en este caso nuestro planeta, se para y no puede continuar con toda su actividad. Ahora, me explica el guardián, si ella está en movimiento, ella genera un campo electromagnético que genera electricidad. Si para, entonces no hay cómo generar ese campo electromagnético, no por parte de nosotros. Pero ¿qué va a pasar cuando efectivamente la Tierra pare? Porque va a haber un cambio en la rotación. Si en este momento es en un sentido, en ese momento va a ser en otro sentido. ¿Por qué? Porque vamos a dar un salto dimensional y va a haber muchos cambios acá en el planeta. Entonces él me dice que aquí en este caso las naves nodrizas van a ser activadas, conectadas para que formen campos eléctricos artificiales y provisorios, para que las personas no queden sin condiciones de sobrevivir a una parada o detención total de la Tierra. Espérese un momentito. Ahí sí. Entonces es esto lo que nos va transmitiendo el guardián y la relación que hay con este estudio que está haciendo Jaime Maussan. Entonces, no sé si está quedando claro lo que quiero tratar de explicar acá, porque yo lo encuentro de suma importancia, porque hay una comprobación empírica, científica. Y es por ahí la línea que va siguiendo este canal con el trabajo que está realizando. A ver, acá qué me van diciendo. Alejandro, sí, por ahí hay un hermano que está un poco extraviado, pero no hay que darle importancia. Acá me dice, la Tierra se aguanta sobre el caparazón de una tortuga y esta a su vez aguanta sobre un caparazón de otra tortuga con infinitas tortugas debajo de todo el mundo. No hay ningún campo electromagnético. Bueno, no es esa la información que nosotros tenemos. Voy a tratar de en unos días más poder pasar este mensaje completo, es más o menos largo, para que ustedes puedan tener una mayor comprensión de cómo funciona todo este proceso. Y sobre todo traer la tranquilidad acá de que estos apagones de luz, más allá que ser algún artilugio, alguna manipulación por los hermanos de la no luz, que como siempre les digo, por supuesto algo de eso puede haber en alguna circunstancia, pero va mucho más allá de eso, va mucho más allá de eso. Tiene todo que ver con el campo electromagnético de la Tierra, con las eyecciones de masa coronal, con los destellos solares. Entonces todo esto va afectando todo lo que está aquí y sobre todo también actualmente a nosotros mismos. Nosotros estamos en un proceso, como siempre les comento, de sutilización de nuestros cuerpos, de ionización, de mucha limpieza tanto de nosotros como de la propia Tierra. Venus 88 me dice, hola Paz, ¿esto implica la caída del velo también? ¿A qué te refieres con el despertar de conciencia? Porque ese también es un proceso bastante amplio que de alguna forma hemos ido explicando paso a paso con todos los mensajes anteriores. Y obviamente toda esta energía que nos está enviando el sol de alguna forma va retirando todas esas estructuras mentales que nosotros tenemos,
todas esas creencias que nos limitan, de alguna forma ampliando nuestra conciencia, expandiendo eh, los paradigmas que nosotros tenemos de alguna forma estructurados, que vienen desde la familia, que vienen de nuestro entorno, de nuestra educación, ¿no? Vamos más allá de eso. Otro estudio que hace de esas esferas, para seguir con el tema, es que con la intención de ver qué es lo que portaban estas esferas adentro, logran dentro de esta universidad detectar que las esferas traían fibra óptica y se van dando cuenta de que hay diferentes grados de fibra óptica de diferentes dimensiones y que la función, según ellos interpretan, de esta fibra óptica es de alguna forma ir observando todo lo que sucede acá en la Tierra, ir monitoreando lo que está pasando acá en el planeta, en la Tierra, en las personas, en fin. Y ustedes se van dando cuenta entonces acá que lo que nos había dicho el guardián, que estas pequeñas esferas o sondas de reconocimiento lo que están haciendo constantemente es un monitoreo de cómo van los procesos de la naturaleza, de cómo van las placas tectónicas de la Tierra, los eventos de la naturaleza, cómo va nuestro campo vibracional, tanto mental como emocional, cómo está en general nuestra frecuencia. Es eso lo que están monitoreando. Y si hacemos el link, esto nos va demostrando totalmente que nosotros estamos en esta primera fase del contacto con nuestros hermanos estelares, que nos decían que primero iban a llegar estas naves pequeñas que entendemos como sondas de reconocimiento y que están haciendo esta labor que justamente ellos también están llegando a esa conclusión de forma científica y conforme a los estudios que están realizando en esta universidad. Entonces es muy importante el trabajo que ellos están haciendo, porque ya salimos acá de lo que podríamos encontrar que es místico o de alguna forma, no sé, poderlo traer a tierra y confirmar científicamente. Entonces, los invito por favor a que lo vean, que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Yo les estoy dando acá el link, la conexión que estoy haciendo con todo lo que se me ha transmitido y la posibilidad de anclar más esa información que quede desde un punto de vista más científico. Ellos nos explicaban entonces que en una primera fase de esta conexión con seres estelares van a ser estas sondas de reconocimiento, después van a llegar las naves mayores, que ya hay estos avistamientos y también están comprobados. Las personas que iban a estar soñando con estas situaciones y estos hechos y con hermanos estelares o con la llegada de ellos. Y por último, las naves ya mayores en que nuestros hermanos realmente estarán bajando acá y trayéndonos bastante información, trayéndonos también bastante orientación. A ver, voy a leerlos un poquito acá. Acá Venus me dice a que lo que el magnetismo hace que la realidad se vaya difuminando y que se sienta todo temporal, muchas veces como un déjà vu. Nada es igual, se siente energéticamente. Bueno, más que el magnetismo en este momento, lo que nos explicaba el guardián hace tiempo es la energía que traen estas eyecciones de masa coronal, esta ionización que va haciendo una limpieza en nosotros. Entonces, ahí se va produciendo de cierta forma un despertar de conciencia, como que imaginémonos que somos una cebolla y se van sacando capas, capas de creencias, capas de estructuras, capas de rigidez que nos permiten de alguna forma ver en forma más amplia, tener otro estado de conciencia.
Y este es un proceso que se va dando paulatinamente, porque como explicaba en mensajes anteriores, si traemos una persona de 1950 a estos tiempos, de un momento a otro, el shock energético, frecuencial y vibracional que va a tener va a ser fuertísimo. Es como que tú estás a nivel del mar y subes a una montaña que está a 5.000 metros de altura. Es más o menos esa la proporción o la sensación que va a sentir en todos los aspectos. Entonces ya estamos nosotros en otra frecuencia. Hay personas que lo están sintiendo, otras no tanto. Mm, ahí sí. Sara me dice, yo te sigo hace mucho, Paz, pero yo no he sentido esos sueños o cosas diferentes y pienso si igual yo estaré preparando siendo limpiada. También vivo en Canadá y no sé qué pasará allá. Bueno, eso también es bien importante comprenderlo y respetarlo, que cada proceso es individual y, y tal vez tú estás buscando ver algo muy concreto, pero observa, por ejemplo, las sensaciones corporales, qué es lo que va pasando en tu cuerpo, como he ido describiendo en otros lives, todas las cosas que podemos sentir, dolor corporal, rigidez en articulaciones, una suerte, entre comillas, de fibromialgia mal diagnosticada, malestares de cabeza, mucho dolor de cabeza. Hoy día me preguntaban por el grupo si era normal tener tanto dolor de cabeza. Y realmente cuando recién o está viniendo una eyección solar o cuando ya se está produciendo, sí tenemos bastante dolor de cabeza, muchos de nosotros lo percibimos, yo empiezo a sentir incluso la energía un poquito antes y en ese caso, ¿qué hay que hacer? Lo que siempre recomiendo, primero que nada, mantenerse hidratado. Ya he pasado también en diversas circunstancias las recetas del agua solarizada, del agua magnetizada, contacto con la naturaleza, hacer grounding, pisar a pies descalzos en la naturaleza, ya sea en el pasto, en la arena, en fin, siempre lo voy reiterando. Em, Tratar de mantener una agenda un poco más tranquila ese día, no sobrecargarse con cosas, porque de alguna forma estamos integrando todo eso. Y también puedes percibir todo esto en tu campo emocional, cambio de estado de ánimo. De repente no sabemos por qué, estamos felices y pasamos a tener una tristeza o tal vez estamos melancólicos. Esos cambios de estado de ánimo está trabajando en nuestro cuerpo emocional, la energía. Y también son pasajeros. Puede durar horas, puede durar 24 horas o un par de días, ¿ya? Conforme el proceso que vaya teniendo cada persona. Jessica me dice, gracias por tu dedicación y tiempo aquí para todos nosotros, Paz. Lo valoro mucho, gracias. Gracias, Jessica. Y sí, es importante comprender que cuando uno va haciendo esta labor, no es solo llegar y aparecerse en la cámara, hay un trabajo energético detrás porque uno tiene que sostener una energía que es de las personas que están visualizando estos en vivos. Hay un trabajo también de tratar de transmitir de la forma más clara y aterrizada, como digo yo siempre, la información, porque ya cada vez la información que por lo menos a mí me está llegando es bastante científica y no todo el mundo la va a comprender. Entonces, la idea es encontrar la forma más clara para las personas para que puedan irlo integrando. Y en la medida en que nosotros estamos siendo conscientes, conocedores del proceso, este proceso se nos hace más llevadero, se nos hace más fluido, por así decirlo. Eh, Espero acá esté quedando clara la importancia de este estudio y como todo, de alguna forma, como nos dijo el guardián hace tiempo, toda la verdad va siendo develada.
toda esta información de que podemos tener energía de forma gratuita, de entender lo que es el campo electromagnético, de también traer lo macro a lo micro, porque a nosotros nos ocurre exactamente lo mismo. Y ahora me acordé de algo muy importante. Nuestro campo electromagnético, ¿qué vendría a ser nuestro campo electromagnético? Nuestro campo electromagnético vendría a ser nuestra energía toroidal, que está en directa relación también con nuestros chakras, que están en el cuerpo etérico. Entonces, en la medida en que nosotros mantenemos todo este campo toroidal activado, funcionando, en la medida en que nuestros chakras están activos, eh, esa energía, ese campo electromagnético en nosotros está funcionando en forma sana. ¿Y qué nos permite un campo electromagnético que esté funcionando en forma sana? Primero que nada, mantener una energía que va a estar en equilibrio, mantener una energía que va a estar armonizada. Y esto nos permite ir co-creando, ir siendo manifestadores de nuestra propia vida y de nuestro propio camino. Eh, Cuando a nosotros nos cae el sistema inmunológico, cuando nosotros nos enfermamos, justamente eso es decorrente de un campo electromagnético, de una energía vital que está en deficiencia, que está de alguna forma debilitada. Y eso puede ocurrir por diversas circunstancias, o porque nosotros hemos pasado por un momento fuerte, ya sea un momento que nos impactó emocionalmente, ya sea con pena, ya sea de rabia, un impacto, por ejemplo, vamos conduciendo y chocamos o casi colisionamos con otro vehículo, alguna tristeza en la familia, o simplemente nos estamos alimentando mal, estamos con malas horas de sueño, no estamos cuidando nuestro avatar físico. Todo eso va haciendo que nuestro campo electromagnético se vaya viendo afectado. Entonces, de alguna forma, vamos trayendo desde el plano mental, emocional, hacia el campo físico, una debilidad y se manifiesta como una enfermedad. La idea es que nosotros podamos mantener nuestro campo electromagnético en la mejor energía, en alta frecuencia, que vaya funcionando bien. Acá Graciela me está preguntando, hola, ¿se sabe cuándo llega otra onda de energía para prepararnos? Ayer mucho dolor de cabeza, zumbidos y como sentir los latidos del corazón, pero los oídos, sí. Una, una tormenta electromagnética que fue ayer y que estaría llegando hoy día en la noche, ya para las personas que somos más sensibles ya la estamos sintiendo y yo creo que su mayor pic se daría mañana. Entonces, claro, evidentemente estamos con mucha sintomatología. Como les iba diciendo yo, esa sensación del cuerpo dolorido, mucha tensión, estamos trabajando mucho la parte alta, cervicales, trapecios, en fin. Mal dormir, nos cuesta quedarnos dormidos, por ejemplo, insomnio o por el contrario, mucho, mucho sueño. ¿Qué otra sintomatología? Otra cosa que he notado también últimamente, también los dolores de cabeza, es despertar en la noche sintiendo que las manos se duermen o que las manos o los pies también se hinchan, pero más comúnmente las manos. Eso también puede ser una consecuencia de toda esta energía. Y lo otro que está ocurriendo es que cuando nosotros dormimos tenemos sueños muy extraños. Soñamos pesadilla, vemos cosas que son un poco extrañas o incoherentes. Estos sueños que son bastante bizarros, por así decirlo, tienen mucho que ver también con la llegada de estas tormentas solares. Ángel me dice, sí, con migrañas sin dormir, sí. De repente estás cansado, te vas a dormir y no puedes dormir. No puedes dormir y vas sintiendo una serie de síntomas en el cuerpo.
Graciela me dice, sí, las manos se duermen, sí. Mm, ya. Van pasando todas esas cosas. Jessica me dice, todo lo que describe se siente exactamente así. Sí, yo siempre también los invito a mirar, hay diferentes personas o canales que tienen como misión nada más trabajar en la sintomatología del cuerpo. Yo esto lo vengo trabajando también desde hace mucho tiempo, que fue un poco la orientación que fui recibiendo de trabajar en nuestros 4 cuerpos inferiores, eh, que es el cuerpo físico, mental, emocional y energético. Todo eso, al irlo trabajando, va haciendo que nuestra percepción vaya siendo de alguna forma pulida o trabajada para poder ir sintiendo todas estas energías y con el paso del tiempo uno aprende a decodificarla. Yo les diría que para mí el tiempo más fuerte de sentir todo este proceso que estábamos vivenciando, primero fue el 2017, 2020, 2021 también. Y ahora ya como que nosotros vamos como en ondas, de repente hay frecuencias que no nos afectan tanto, explosiones solares que por más fuertes que sean, las sentimos relativamente bien, y de repente energías que realmente nos afectan y a veces nos sacan así, por así decirlo, de nuestra rutina diaria, nos obligan a parar porque la energía está demasiado potente. En ese sentido, voy a tratar mañana en algún momento de hacer un live cortito eh, para pasarles la información de alguien que me escribió por interno. Creo que esta persona es geóloga y agradezco mucho la información que me dejó de que podamos bajar una aplicación para, para que de alguna forma vayamos siguiendo las eyecciones de masa coronal y las eyecciones del Sol. Entonces así, cuando nosotros sepamos que viene esta energía bastante fuerte, si lo llevamos también con la frecuencia Schumann, vamos a tener todas las condiciones de podernos cuidar de mejor manera. Alejandro León me dice, hola Paz, problemas en las tiroides, puede ser por las explosiones orales, gracias por responder. Eh, Exactamente la tiroides desde el punto de vista emocional, por lo que yo he estudiado a través de flores de Bach y otros flores también, como California, Bush, etcétera, tiene que ver con nuestra dignidad y el quinto chakra específicamente con nuestra capacidad de expresar lo que nosotros estamos sintiendo. En ese sentido está muy relacionado con tercer chakra, cuarto, que es por donde también pasa nuestra emoción, y verbalizar lo que estamos sintiendo, quinto chakra. ¿Ya? Y por otro lado, yo siento, y también lo confirmé con un video que hizo Elsa Farrús, que nosotros estamos trabajando mucho el área de cervicales que está en directa relación con quinto chakra, tiroides. ¿Por qué? Porque desde ahí también y desde la parte posterior de la nuca estamos activando pineal, ¿ya? Y la capacidad de ir despertando toda esta capacidad intuitiva que nosotros tenemos. A ver si hay alguna otra pregunta. Sí, no le den importancia, son personas que están extraviadas. Sí, no hay que preocuparse. Em, Jessica me dice, mañana aquí estaré. Sí, voy a buscar la información para pasarles la aplicación
y que ustedes la puedan descargar en su celular y de alguna forma irse orientando. Y porque como siempre les digo, en la medida en que nosotros tenemos mayor conocimiento de todos los procesos que están ocurriendo, nos vamos preparando de mejor forma, ya sea en el campo de lo que está trabajando el sol, eh, ya sea en el campo de los eventos de la naturaleza, en nuestros propios procesos emocionales. Eso nos va dando herramientas para poder transitar, navegar a través de todos estos procesos actuales. Carmen Luffy me dice, Paz, te prometo que he soñado 2 veces con ovnis en la noche en la ventana grande con luces y la otra pocos días uno súper hiper grande en el día, ambos soñados. Claro, puede ser, como te comento, lo que nos estaba diciendo el guardián, que de alguna forma, sobre todo quienes tienen alguna conexión estelar, vayan teniendo la sensibilidad de percibir todo esto, y también las personas que tienen la capacidad de hacer viaje astral de forma más consciente, pasar a otros planos y sobre todo traer la información, porque si bien todos nosotros salimos en el plano astral en la noche, al salir a cuarta dimensión nuestra conciencia se expande, tenemos mucha información, estamos procesando y haciendo muchas cosas, muchos estamos en servicio también en ese plano, pero en el momento en que nosotros salimos de la cuarta y volvemos a tercera dimensión, o sea, esto es ingresar a nuestro cuerpo, inmediatamente nuestra conciencia se vuelve a comprimir y olvidamos mucho de las cosas que nos están transmitiendo en ese otro plano. Nos recordamos un mínimo. Por eso también el dato que siempre les dejo, dejen una pequeña agenda, un lápiz, una suerte de bitácora de lo que están soñando y van anotando y de ahí van teniendo una secuencia. Y esos símbolos de lo que ustedes están soñando van a tener un significado para ustedes, porque no toda la simbología de los sueños, si bien hay un marco general de algunas cosas que son como bien arquetípicas, pero muchas veces cierta simbología es muy perteneciente a esa persona, a esa cultura, a la realidad que esa persona tiene. Entonces, ir aprendiendo también. Eliana, acá me preguntas, ¿qué opinas de Fuente Creadora? Dice que Dios le mandó un mensaje para que donemos dinero para sus misiones. Eh, Ese tema yo lo traté en el live anterior. Si puedes verlo, te lo agradezco. Y en general, Eliana, yo jamás, pero jamás voy a opinar respecto al trabajo que están haciendo otros canales. No, no me corresponde a mí. Cada uno va haciendo lo que en conciencia siente que es lo que tiene que hacer en este momento. Entonces te pido ver el live anterior que hice en relación a este tema. Marcela me dice, trato de descansar un poco en las noches, me despierto y siento fuerte. Me llama la atención. Ahora entiendo, sí. Y es muy importante para no tener esas contracturas y malestares, trabajar el movimiento. Ya sea que te hagas una clase de yoga suave o que puedas hacer una clase de Qigong o trabajar con la energía, caminar también en la naturaleza, eso ayuda mucho. Pero el movimiento, sobre todo el movimiento de las articulaciones, movimientos circulares, eh, es excelente para estos momentos y para hacer que la energía circule. Ahora, si no tomas ninguna de las otras alternativas, también lo que es bueno es una vez al mes realizarse un masaje con piedras calientes, por ejemplo, que es muy descontracturante. Eso también nos ayuda a la circulación. Bueno, si tienen alguna pregunta más acá, voy respondiendo y si no, iríamos cerrando por acá para mañana tratar de compartirles en algún minuto del día
lo que tiene que ver con esta aplicación para que puedan ir observando los procesos que están ocurriendo y estar preparados. Yo veo que viene una tormenta de solar, tratar de bajar un poquito la agenda, no sobrecargarme esos días, tomar más agua, mantenerme más hidratado, eh, comer cosas que sean livianas, no sobrecargar el cuerpo con alimentación pesada, también eso es muy importante. Preparar un suero, uno mismo puede prepararse nuestro propio suero que nos dé el equilibrio de los electrolitos que necesitamos con sal marina, limón, un poquito de miel o para los que usan azúcar también puede ser azúcar. Y eso lo disolvemos en un litro de agua y lo vamos tomando a sorbito durante el día. Eso también nos ayuda bastante. Eso es entonces lo que quería transmitirles hoy día. Entonces recordar, para quienes deseen verlo, en Tribu Mensajes de Sirius, subí los 2 videos en el chat general de estos estudios que está haciendo Jaime Maussan respecto a las esferas de Buga. ¿Cómo se relaciona esto con el campo electromagnético? Aprendemos ahí de forma muy clara, porque incluso muestran el experimento y todo el trabajo que están haciendo y cómo vamos asociando esto desde lo micro a lo macro con el campo electromagnético de la Tierra y con la propia Tierra, observándola o entendiéndola como una esfera, como esta propia esfera de Buga, pero nuestra Tierra situada en el sistema solar. Eh, Relacionar esto con todo lo que nos transmitió Nikola Tesla sobre tener la capacidad de obtener energía absolutamente gratis, trabajando con todas estas energías. ¿Cómo se relaciona esto con los apagones de la luz? Con el debilitamiento del campo electromagnético de la Tierra y con lo que va a ocurrir más adelante, que es con la detención total del planeta para comenzar a girar ya en el otro sentido y cómo nuestra esfera planetaria va a ser sostenida por estas naves que van a tratar de que la Tierra mantenga este movimiento para que recupere su campo electromagnético y nosotros podamos entonces mantenernos con la electricidad que necesitamos acá en esta esfera planetaria. Eso sería más o menos en síntesis lo que traté de pasarles hoy día. Espero puedan irlo reflexionando, integrando. Parece fácil, pero es bastante profundo y relacionarlo también con nuestro propio campo electromagnético, nuestro campo toroidal, nuestro campo áurico y nuestros chakras. Eso es entonces lo que quería transmitirles por hoy y mañana nos vemos en algún momento. Que tengan un buen fin de semana y una linda tarde.